Bien, buen día, jóvenes. Hoy día vamos a ver un problema que se llama, y se lo conoce como la sigelosis. ¿Alguien ha escuchado hablar de esta patología, de esta enfermedad? La sigelosis. ¿Alguien ha estado enfermo con esta enfermedad? Sobre todo los que viven en áreas o en regiones como las que ahora estamos habitando, ¿no? Eh, Tropicales, llano y valles también. ¿Han escuchado hablar de esta patología, de la shigellosis? Sí, No, lo he escuchado. ¿Qué han escuchado de esta patología? ¿Cómo es? ¿Es fuerte? ¿Afecta mucho a las personas? É uma enfermidade que acomete muito as pessoas, principalmente com os caracteres que a Shigella, que tem vários tipos, Shigella SP, tem Bove e outra mais. E daí uma disenteria em 3 dias. 3 días. Bien, sí, es una patología bastante frecuente también por acá, por Santa Cruz, por los lugares donde el ambiente es adecuado para ellos, ¿no? Donde haya humedad, donde haya una temperatura adecuada para su desarrollo y todo eso. Entonces, esta es una patología que está producida principalmente por una bacteria gram negativa y que, sobre todo, tiene un carácter de invasión a los intestinos bastante alta, ¿no? Por eso se dice enteroinvasiva. Generalmente, se transmite a través del contacto directo, a través de la vía fecal oral. Eso significa que de algún modo restos de las heces fecales lleguen a la cavidad oral. Y una de las formas que habíamos hablado anteriormente, cuando estamos viendo, ¿no? Ahora un grupo de patologías de carácter gastroentérico, era las manos, ¿no? Las manos que generalmente están en contacto con todas las cosas que están en torno a nosotros y que también al tocar es posible que podamos llevar de esta manera una de estas bacterias hacia la cavidad oral, a partir de la cual se va a producir este proceso infeccioso. También hay otras formas indirectas a través de los utensilios, a través de los alimentos, que si no guardan el cuidado necesario pueden también producir este tipo de patologías. Como decía su compañero, al rato hay varias especies, ¿no? Varias especies. Está la Shigellosis dysenteriae, la Flexneri, está la Boidae, la Somnei, que son varios tipos de Shigellas que nos van a producir diferente tipo de patología, ¿no? En la epidemiología lo que podemos decir que es una patología que está distribuida casi en todo lo que significa, tiene un carácter de una endemia en algunos lugares y en algunos lugares existen con brotes epidémicos aislados. Principalmente es en agrupaciones donde existe una especie de aislamiento como las cárceles, las casas de acogida y todos esos lugares donde la posibilidad de contacto es bastante frecuente, ¿no? Lugares donde hay un uso común de varias situaciones como el tema de los servicios sanitarios, la cocina, los muebles y todas esas cosas. Entonces, generalmente en guarderías, escuelas, asilos, manicomios, cárceles y núcleos de población viven generalmente con problemas de higiene. Son los lugares donde se van a producir estas patologías. ¿Y cómo se caracterizan? Lo que habíamos dicho en el tema de la patogenia, lo que podemos decir, su vía de entrada es la vía oral, tiene dos
factores de patogenicidad, o sea, por los cuales produce patología o enfermedad. Uno es la capacidad de invasividad, o sea, por presencia en los lugares donde se va a quedar a colonizar, pueden provocar daño a nivel tisular, pueden provocar lesión o muerte de las células del lugar y provocan lesiones a este nivel, a nivel de la mucosa donde se están colonizando. Y el otro es la presencia de estos, la producción de toxina, sobre todo la toxina que se conoce como la toxina de Shiga, ¿no? Que tiene dos tipos de efectos. Uno, generalmente es una enterotoxina que va a terminar provocando cuadros disentéricos con diarrea profusa, diarrea acuosa y que generalmente van a requerir de un tratamiento a través del antibiótico. Y el otro, por la presencia de las neurotoxinas, como la que hemos indicado, la toxina SIGA, nos va a provocar lesiones en el sistema nervioso central y también nos va a producir meningismo y coma. Esto debido a que existe una cantidad de estas toxinas que van a llegar a estas regiones y nos van a producir este tipo de patologías. En el tema de la patogenia también debemos indicar que estas actúan sobre todo sobre las células del sistema digestivo, ¿no? Y generalmente pueden presentarse y provocar daño debido a que estos ingresan y ocupan a algunas células de los intestinos para desarrollarse, lo cual va a provocar muerte de estas células, ¿no? Y que generalmente se conoce como apoptosis, ¿no? Especialmente en el de la clase de disentería, que debido a la toxina Shiga, que es neurotóxica, es citotóxica y es enterotóxica, que nos va a provocar daño, sobre todo a nivel de las células intestinales, nos va a provocar gran cantidad de diarreas con restos sanguíneos, ¿no? Y que también produce esto que se conoce como la apoptosis. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir apoptosis? Muerte celular. Suicidio celular, se dice, ¿no? O sea, hay muerte celular debido a la presencia de este tipo de lesión. Entonces, es característico. Esto nos va a provocar, como les decía anteriormente, cuadros diarreicos con señas de sangre sobre todo, ¿no? En el cuadro clínico podemos decir es una patología que dura generalmente un periodo bastante corto en algunos casos y en algunos casos se puede hacer crónico debido al tipo de infección, a las lesiones que produzca. Cuando estamos hablando de un cuadro clínico normal, vamos a apreciar que existe un periodo de incubación de 1 a 5 días, periodo en el cual no existe sintomatología, aunque también muy frecuente que muchas personas no presenten sintomatología hasta cuando no haya un real daño en el sistema digestivo, ¿no? El cuadro que más frecuente también se ve es el tema del síndrome diarreico, donde vamos a ver un cambio de consistencia, un cambio de cantidad de las heces fecales que van a afectar a la persona, generalmente acompañados de deshidratación. Un cuadro de deshidratación que dependiendo de la cantidad o del tipo de diarrea que se tenga, puede llegar a tener cuadros de deshidratación leve, cuadros de deshidratación grave, que van a requerir un tratamiento urgente en la reposición de líquidos y electrolitos, ¿no? También en el tema del síndrome disentérico podemos hablar de dolor abdominal, tipo cólico, o sea, dolor abdominal espasmódico, evacuaciones de pequeños volúmenes con moco y sangre, tenés muy poco cuando estamos hablando sobre todo de la última clase de las shiguelas que hemos hablado. También en el síndrome infeccioso, como siempre, hay fiebre, anorexia, náuseas, vómitos y todo lo que está presente generalmente con este tipo de cuadros infecciosos. La deshidratación
y sobre todo la sensibilidad por la presencia de este tipo de bacterias es bastante grande. ¿Cuáles son los síntomas cuando vamos a ir? Los síntomas más comunes son la diarrea. Frecuentemente estas se inician por un cuadro de diarrea de principio, como decía anteriormente. Son cuadros que van en aumento en la medida en que también el número de bacterias va aumentando, incrementándose en el organismo, ¿no? Y que se va a presentar acompañado generalmente de cuadros febriles. Cuadros febriles que si no son atendidos, seguramente se van a prolongar y van a provocar otro tipo de problemas como en los niños. En los niños menores generalmente hasta se pueden presentar convulsiones, ¿no? Convulsiones que las conocemos como las convulsiones febriles. Estas, cuando existen o persisten durante mucho tiempo, generalmente terminan con lesiones a nivel del sistema nervioso. Otro de los síntomas es la náusea, náusea sobre todo por la presencia de estos a lo largo de la mucosa digestiva, ¿no? Vómitos y calambres abdominales, que nosotros hemos dicho son dolores espasmódicos debido a la presencia de estas bacterias y sobre todo también a la presencia de sus toxinas que van a provocarnos daño en el sistema nervioso de esto, lo cual provoca este tipo de dolores sobre todo, ¿no? En el caso de las disentéricas, la disentería tiene una toxina, habíamos dicho, la toxina SIGA, que nos va a provocar generalmente problemas a nivel nervioso, como el meningismo, nos puede provocar inclusive lesiones muy parecidas a Guillain-Barré y otro tipo de sintomatología nerviosa, ¿no? Debido a que esta toxina afecta principalmente. Pero también vamos a poder encontrar cuadros disentéricos con restos de sangre, sobre todo en las heces y moco. Generalmente hay que iniciar con este tipo de cuadros antibioterapia para poder resolver el problema, ¿no? ¿Cuándo aparecen estos? Generalmente entre 2 o 4 días. Anteriormente dijimos que hasta el 5.º día podría presentarse un cuadro asintomático. Pero en el tema de la aparición en el 4.º, 5.º, 6.º día existe ya sintomatología que va aumentando de a poco. El dolor abdominal espasmódico se hace mucho más espacioso, se hace mucho más fuerte, lo cual obliga generalmente a la persona a acudir al médico. Entonces, el problema es que en algunos casos, como en algunas patologías, también existen sintomatología o gente que tiene sintomatología leve o en algunos casos no son sintomáticos, no presentan sintomatología. Sin embargo, la posibilidad de infectar en este tipo de cuadros aún es abundante, es grande, pueden hacerlo con personas que viven en su entorno principalmente. Por eso es importante cuando se encuentra uno de estos diagnósticos también hacer referencia con los pacientes del lugar donde viven, hacer un análisis para ver que no sean también contagiados, o no se transmitan con esta bacteria. El diagnóstico definitivamente es a través del laboratorio, ¿no? En coprocultivo vamos a poder identificar la presencia y la proliferación de estas salmonelas y que habíamos indicado en la anterior clase que se utilizan medios de cultivo como el agar nutritivo, el agar triplicaseina, soya agar sangre, agar chocolate, salmonella y shigella. Entonces, estas nos van a dar el resultado de la proliferación de estas bacterias características, y lo cual nos va a confirmar la presencia y el diagnóstico de este tipo de bacterias. También podemos hacer un examen de coprológico general para ver la posibilidad de presentar, por ejemplo, algún parásito que tiene una sintomatología muy parecida, como
como las amebiasis, ¿no? La entoameba histolítica que está nombrada acá es una de las que tiene sintomatología muy, muy similar a esto. Esta, por lo tanto, es bueno descartar este diagnóstico diferencial porque en muchas situaciones en las que no se haga nos va a provocar confusión en el tipo de tratamiento. No se olviden que estamos hablando nosotros en este momento de una bacteria y cuando estamos hablando de una ameba, de una entoameba, estamos hablando de una parasitosis. Entonces es importante el diagnóstico a través de un coplo parasitológico general que nos va a permitir desarrollar las actividades. ¿En qué? A ver, los que vienen de Brasil, ¿ustedes han visto este tipo de cuadros por allá? ¿O han tenido referencia? Hola. Olá, doutor. Creio que sim, tem, né? Todo mundo com os pontos, né? Es muy frecuente, por lo menos en la epidemiología, nos dibuja en el mapa que todo lo que significa Brasil, significa la parte de Venezuela, o sea, toda la parte que está en el llano, incluye como un lugar endémico para este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo anota en los lugares donde existe una pobreza bastante grande, ¿no? Por no decir pobreza extrema. Y entre y el mapa de Bolivia, Chile, Perú, que están un poco más pasando la cordillera de los Andes, existe, pero con menos incidencia que el Brasil, ¿no? Ahora, yo tengo hemos visto nosotros varios cuadros de sigelosis, dependiendo también del estado físico de las personas, se hace bastante grave, ¿no? Tiene un despeño diarreico bastante grande, es grave, la deshidratación también es muy, muy rápida y generalmente una de las cosas que hay que priorizar, inclusive antes que el uso de antibióticos, es la hidratación, por la severidad que tiene la pérdida de electrolitos, la pérdida de líquidos, que va a provocar que la persona inclusive pierda el estado de conciencia, se encuentre en un estado soporoso, por lo que va a estar obligado a hacer el tratamiento por vía endovenosa. Y aquí en Santa Cruz, en alguna de sus visitas, ya sea al hacer sus primeras prácticas o en alguna visita que han realizado, han tenido la oportunidad de ver uno de estos casos. Não, No, até agora não. no, es que estuvimos más en centro quirúrgico nosotros, en postoperatorio. Ah, ya. O sea, no han ido a clínica. No. O sea, solo de visita un día nomás. Por lo menos mi grupo fue así. A cirugía. Sí. Bien. Es un cuadro muy característico que, a diferencia de los otros cuadros de diarrea, es principalmente por el dolor. Es un dolor espasmódico bastante fuerte que obliga a la persona a tomar la posición, ¿qué se llama la posición así de arrodillado con la cabeza abajo? ¿Maomediana? ¿Cómo? ¿Maomediana? Maometano. Maometano. Eso es, ¿no? O también la Fowler es la misma, o la semi-Fowler. No. ¿Cómo es la Fowler? La Fowler es de lado, ¿no? ¿Cómo? Es como echada de lado con la pierna doblada. Bueno, pero es la misma en realidad, solo que está de costado, ¿no? Bien, fíjense en este cuadro, ustedes van a poder apreciar este paciente es una paciente seguramente que está iniciando el cuadro, entonces es característico. En el diagnóstico no hay forma de poder equivocarse, ¿no?
La clínica, sobre todo por el dolor, es orientadora en el diagnóstico. Uno presenta, se presenta el paciente y le decimos cómo duele. Generalmente el paciente nos refiere, es un dolor que me aprieta, es como si me estuvieran exprimiendo, dice, ¿no? Entonces es un dolor espasmódico y que aprieta y luego va disminuyendo, disminuyendo y nuevamente. Entonces es una característica este dolor que sirve para diagnosticar principalmente este tipo de patologías. Ahora, en el tema de la epidemiología, ¿qué tipo de personas son afectadas principalmente? Niños, Sobre todo, ¿no? Entonces, una de las patologías que generalmente afecta también y es muy frecuente es sobre todo en niños y también en personas mayores, ¿no? Generalmente las personas que están en edad productiva, que van desde los 18 hasta los 50 años, son personas que a veces pasan como asintomáticos. Gran parte de esta población que es afectado pasa como asintomático y que generalmente distribuyen la patología. Si esta persona que ha comido en la calle y que ha tenido algún tipo de contacto con estas bacterias, si no ha tomado las medidas necesarias, puede provocar, si está o si va a vivir en un lugar donde no existe donde existe más bien una población bastante grande, con servicios higiénicos privados, con el problema de que haya como podríamos, uso común de muchos de los utensilios de cocina y los medios higiénicos insuficientes, provocar una especie de infecciones epidemiológicas en el área donde están desarrollando. A ver, me voy a acordar de un caso el anteaño pasado hubo en un centro de acogida, acá en la guardería, aquí en Santa Cruz, la afectación de unos 30 o 35 niños que estaban trabajando, que quedaban ahí hasta mediodía, por el que sus familiares iban y trabajaban, fueron afectados precisamente por un cuadro diarreico. De principio dijeron de que se trataba de algún tipo de infección, alguna de esas cosas, pero resultó de que estos estaban infectados a partir de la señora que preparaba los refrigerios para los niños, ¿no? Hicieron el análisis en los alimentos, hicieron análisis del agua, no encontraron nada, pero sí se enteraron que una de las señoras que preparaba los alimentos estaba infectada y que había hecho una consulta anterior. A partir de ahí hubo una epidemia, se hizo un problema bastante grave, la gobernación hizo sus investigaciones y todo eso porque estaban con el afán de echarle la culpa a los alimentos, ¿no? Después de la investigación se dieron cuenta que era la señora la que estaba en la cocina, que era asintomática y era portadora de este tipo de bacterias. Tuvieron que hacerle el tratamiento y todas estas cuestiones para que vuelva a trabajar en el lugar. ¿Y cuál sería el tratamiento que vamos a utilizar? Se trata de una bacteria gram negativa. Cipro. ¿Cipro? terapia, ¿no? Sí. ¿Cuál me dice? A ver, más fuerte. Ciprofloxacino. ¿Qué medicamentos más? Acá tengo una lista de medicamentos. La ciprofloxacina, la ampicilina, la tetraciclina. ¿Conocen la tetraciclina? ¿En algún producto han visto la tetraciclina? Para tratar el acné, doctor, lo utilizan algunos. Ahora, solo para eso. Antes era un antibiótico de amplio espectro que se utilizaba sobre todo para casos de mucha resistencia. Esas úlceras varicosas de difícil curación, bastante crónicas, respondían muy bien sobre todo al uso tópico con cremas. Había una crema que se llamaba aureomicina,
¿no? Esta, se utilizaba para el tratamiento y daba muy buenos resultados. También se usa el trimethoprim, el sulfametoxazol, que es un medicamento que está en el paquetario del Sistema Único de Salud ahora, ¿no? Sobre todo para niños en presentación en tabletas y en suspensiones. ¿Qué se llama? ¿Saben algún nombre comercial del trimethoprim sulfametoxazol? Bactrim. ¿Cuál? Bactrim. Bactrim. Esa es trimethoprim y sulfametoxazol, ¿no? Y hay otra cantidad de nombres más, pero en el paquetario que tiene el SUMI o el Sistema Único de Salud está como Bactrim, así como vos dices, ¿no? Y el cloranfenicol, que es otro antibiótico de amplio espectro que antes se utilizaba era un tratamiento específico para el tema de la shigellosis y que actualmente, y este producto han visto en alguna presentación ahora, el cloranfenicol. En algún producto, así como la tetraciclina, que se utiliza sobre todo para eliminar a esto que se llama el Propionicum acnes bacter, el productor muy frecuente del acné juvenil, ¿no? El cloranfenicol era otro antibiótico que siempre andaba de la mano de la tetraciclina. El cloranfenicol, habíamos hablado anterior vez, por ejemplo, en el tema de la fiebre tifoidea, en la salmonelosis era el producto específico del tratamiento. En este caso era igual, solo que podíamos utilizar la tetraciclina, el cloranfenicol, y que asociado, por ejemplo, al trimethoprim sulfametoxazol o al Bactrim, daba unos resultados espectaculares. Muy rápidamente se podía resolver el cuadro. Pero si había una complicación con el tema de la deshidratación, eso sí, ya era un poco más difícil de resolver. Generalmente estos son, dice, inhibitorios para las shigellas aisladas y pueden, a ver un segundo, suprimir los ataques clínicos agudos de disentería y acortar la duración de los síntomas. De estos antibióticos que estamos hablando, hoy solamente podemos utilizar la ciprofloxacilina y también el tema de la ampicilina. Aunque actualmente sí hay ampicilina, se ha sumado al ácido glavulónico y este cóctel funciona todavía bastante bien en varios cuadros agudos, ¿no? Sobre todo en procesos respiratorios. Pero para este caso, nosotros actualmente lo que vamos a utilizar es el tratamiento de la ciprofloxacilina y la ampicilina. Aquí tengo un cuadro, un cuadro donde nos da como primera elección, tratamiento de primera elección, a la ciprofloxacilina, ¿no? Hay que utilizar, hay 15 miligramos por kilogramo peso, viene en presentación de tabletas de 500. Se debe dar cada 12 horas por 3 días por vía oral. Si alguien sabe si existe ciprofloxacilina para administrar a niños, presentación pediátrica, así se llama. ¿Hay o no hay? Dice que usualmente no se debe administrar a menores de 18 años. Pero sí se puede utilizar, ¿no? Y se utiliza generalmente 15 miligramos por kilogramo de peso, entonces puedes hacer. En lo posible no se debe usar porque tiene algunos efectos secundarios, pero cuando es un antibiótico que necesitas para tratar una patología y es sensible a esta, pues la tienes que usar, pero con todos los cuidados necesarios, sobre todo evitando los efectos secundarios, ¿no? Inclusive con los adultos existe problema. ¿Alguien ha usado ciprofloxacilina entre ustedes? Porque hayan estado algún problema infeccioso, alguna situación.
ciprofloxacilina. ¿Nadie ha tomado? No. No Eh, quieren decir. la primera vez que yo tomé es cuando estaba afectado por un problema de la garganta, muy afectado porque estuvimos nosotros en La Paz y de ahí estuvimos en Coroico y ahí nos metimos al río, salimos y a la vuelta ya no tenía, estaba totalmente afónico. Y uno de mis colegas me dijo, oh, no tengas problema, aquí tengo medicamentos. Me dio, agarré y sin preguntar, tomate 3 por día. Tomé 3 y lo primero que tuve fue una reacción alérgica. Y era que la parte de la lengua es como si se hubiera hinchado, ¿no? Me llenaba la boca. Entonces, cuando pregunté y le dije, ¿qué es lo que me diste? Él era también colega. Dice, te di ciprofloxacilina. ¿Y por qué me dijiste que tome 3 tabletas por día? La dosis es 2 por día. Sí, hermano, vas a disculpar. Entonces ahí me di cuenta que es bastante problemático, sobre todo para aquellos que toman y son sensibles, puede provocar problemas serios. Una de esas era que se pierda sensibilidad en la lengua y que además se inflame la situación. Entonces es uno de los, por una de esas situaciones es que se trata de evitar, sobre todo en niños que sean sensibles a este tipo de medicamentos, ¿no? En los productos de segunda elección tenemos la pimedicilina, que se entrega 20 miligramos por kilogramo de peso, cada 6 horas por 5 días por vía oral. Y en adultos se utiliza 100 miligramos, ¿no? Generalmente la limitación es el costo, no existe preparación pediátrica, la administración es frecuente, administra resistencia. Entonces este medicamento también es un medicamento que no lo vamos a poder encontrar muy seguido acá en las farmacias, ¿no? Salvo que se haga una adquisición directa de la ¿cómo se llama?, de la distribuidora a la que hay que llevar la receta y todas esas cosas. Este otro antibiótico que es la ceftriaxona, que es un producto también que está en el paquetario, sobre todo para el uso de pacientes que van a requerir traslados o referencia, se utiliza como un antibiótico de inicio, digamos, de la antibioterapia. En este caso sí es útil. Podemos utilizar de 50 a 100 miligramos por kilogramo, una vez al día por vía intramuscular, por 2 a 5 días, si es que es en viales, ¿no? Entonces, normalmente es uno de los antibióticos que se utiliza de preferencia cuando vamos a referir a un paciente de emergencia, esté con una infección respiratoria aguda, una neumonía grave, esté con un cuadro de diarrea con deshidratación grave, entonces un proceso infeccioso, utilizamos esto en viales de hasta 1 gramo para que cuando llegue ya el antibiótico esté empezando a trabajar en la patología. Luego tenemos la citromicina que habíamos hablado ayer o anteayer sobre este tema. Es un antibiótico que de última generación se decía, porque se tomaba solamente una dosis y que generalmente era suficiente. Hoy ya es uno de los medicamentos también que ya muchas bacterias están adquiriendo resistencia a este tipo de antibiótico, de modo que por el tipo de uso que se le ha dado, ¿no? El uso inadecuado o sobre todo porque la gente ha aprendido, no te hagas problemas, tómate acitromicina y ya está. Ese tipo de situaciones ha hecho que también se esté produciendo resistencia a este tipo. Es un poco difícil conseguir el costo, bueno, aunque ahora el costo ya es mucho más accesible. Antes era así, bastante inaccesible. Es bastante eficaz para el tratamiento, su concentración inhibitoria es mínima, cercana a la concentración sérica, sobre todo a nivel de cuando estamos con este tipo de patología. Y además, la resistencia que se produce generalmente es rápida, muy rápida,
y que a veces también se va diseminando o se va produciendo con otro tipo. Hay varias complicaciones que lo vamos a ver en la segunda parte, entre las que vamos a ver las complicaciones, el síndrome urémico hemolítico, que se conoce como el síndrome de Ecking y que generalmente se debe a la presencia de las toxinas que producen este tipo de bacterias, ¿no? También tenemos las intestinales, prolapso rectal, debido a la presencia de este tipo de bacterias en la región terminal del recto. Tenemos las perforaciones colónicas. Habíamos hablado anteriormente que estas se unen a las células entéricas, a los enterocitos, habíamos dicho, para su reproducción, lo cual hace que muchas de estas células mueran. Habíamos hablado de esa situación en la que las células, para favorecer, había un suicidio celular y estas morían y eran eliminadas hacia el exterior, ¿no? Las colitis pseudomembranosas, que es otra de las complicaciones, el colon tóxico, la intusupección, la neumonía en niños y los síndromes de Reiter también, que son complicaciones que se producen debido a la presencia y colonización de estas áreas, sobre todo por este tipo de bacterias. Entre otras también, ya de carácter del sistema nervioso, teníamos la osteomielitis, el tema de la parálisis que se producía, por ejemplo, en miembros inferiores, ha aparecido un síndrome de Guillain-Barré. También problemas a nivel de las articulaciones, ¿no? Osteomielitis, artritis, abscesos esplénicos. Eso, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de amebiasis? Uno de los problemas bastante graves que era en el hígado eran los abscesos hepáticos. En este caso, los abscesos son frecuentes también y de mucha gravedad cuando afectan al vaso, que en algunos casos obliga generalmente a extirpar, hacer una esplenectomía como única forma de resolver la situación, ¿no? Y también los problemas a nivel de vejiga.